Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, sí se Me oye. con- Sí, se escucha, Perfecto, maestro. gracias. Vamos a esperar un par de minutos para que terminen de conectar los demás compañeros. Vamos a iniciar tipo 1:05 para darle chance que puedan conectar. En un momento vamos a iniciar. Gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo, ¿verdad? Vamos a dar comienzo ya al segundo día, ¿verdad? Del curso. Ya es la 1:05 de hoy martes, ¿verdad? 23 de julio. Si algún compañero falta, pues ahí vamos a dejar que se pueda unir en el transcurso de la reunión. Bueno, para seguir avanzando, ¿verdad? Con donde nos habíamos quedado el día de ayer, si recuerdan, ¿verdad? Habíamos visto algún acercamiento teórico a lo que es todo esto de Office y especialmente a lo de Excel, ¿verdad? Algunos, pues estaba viendo que hacían algunas consultas de si, de si solo se trataba de Excel. Habíamos quedado pues que esta semana sí íbamos a ver el tema de Excel, ¿verdad? Entonces, ah, de esa manera, pues ayer estuvimos viendo algunos conceptos, pues algunos conceptos básicos relacionados con Excel y conocimos pues algunos funciones, características del mismo, ¿verdad? Si recuerdan, ayer pues habíamos mencionado también que el día de hoy ya íbamos a ver el tema de Excel. Vamos a ver ya pues abrir un documento en Excel y ver algunas características básicas bien importantes también, ¿verdad? Siempre les menciono que contienen bastante herramientas, ¿verdad? Depende de lo que uno ocupe, pues podemos encontrar de distintos tipos de herramientas de ingeniería, herramientas de matemáticas, herramientas básicas como las operaciones básicas, ¿verdad? De suma, resta, multiplicación y división. Entonces, pues vamos a ir conociendo, ¿verdad? Ya en la parte práctica, esos algunos aspectos importantes dentro del Excel, la clase ya se está grabando para poderles hacer llegar el video al grupo por si hay alguna duda, despejar alguna interrogante, ¿verdad? Para que puedan ver el video. Igualmente, ¿verdad? Estamos ahí siempre, casi toda la mañana a la tarde, contestando consultas, dudas, ¿verdad? Sobre cualquier cosa que pueda el desarrollo de la clase, ¿verdad? Igual es un gusto dando dudas, ¿verdad? Y de eso se trata, de pues
estamos comprendiendo cada punto, que se vaya viendo y que se vayan aclarando, ¿verdad? Y que haya comunicación dentro de la reunión. Entonces les voy a compartir pantalla, voy a abrir el Excel para que vayamos conociendo, ¿verdad? Ya un poco eh, algunas características de Excel y pues conocer algunas funciones básicas de Excel, cómo se utiliza, algunas fórmulas, ¿verdad? Algunas configuraciones para que vayamos comprendiendo todo lo que conlleva esto de Excel. Entonces les voy a compartir, solo me esperan un momento. Quiero ver aquí. Ya les, ya les comparto, solo esperen un momento. Eh, Me confirman, porfa, si pueden ver ya en sus pantallas la proyección. Sí, Sí. Sí, Bueno, miramos. perfecto. Gracias. Solo quiero ver algo aquí. Bueno, entonces ayer pues habíamos visto, ¿verdad? Si recordamos algunos elementos básicos, ¿verdad? Esto es lo que nos encontramos nosotros cuando nosotros abrimos pues la herramienta de Excel. Esto es lo principal, ¿verdad? Aquí donde nosotros encontramos todas las herramientas, herramientas de formato, herramientas de configuraciones. Habíamos dicho también que está compuesto, ¿verdad? Si recuerdan la presentación, hay algunas cosas que varían por el tema de, como habíamos mencionado, el tema de las versiones que pueda tener cada uno de ustedes dentro de su computadora, ¿verdad? Pero eso en general no afecta mucho el tema del funcionamiento de Excel porque se hacen generalmente siempre las mismas operaciones, ¿verdad? Entonces aquí nosotros nos vamos a encontrar con todas las herramientas, ¿verdad? Que nosotros vamos a poder utilizar dentro de la herramienta, ¿verdad? Que van desde archivo hasta la ventana de ayuda, ¿verdad? A veces nosotros necesitamos comprender qué va ubicado dentro de cada ventana, ¿verdad? Para nosotros poder utilizarlo. Muchas veces, a veces no utilizamos ciertas herramientas o se nos dificulta bastante el tema, ¿verdad? De algún problema que tengamos y no lo podemos solventar porque no sabemos dónde está la herramienta, ¿verdad? O no sabemos si existe aún en el programa. Entonces vamos a conocer algunas de las ventanas ahorita para que tengamos algún acercamiento, ¿verdad? Y podamos posicionar algunas herramientas para que sea más fácil al momento pues, de que nosotros las vayamos a poder utilizar. Entonces, en ese sentido, pues vamos a encontrarnos primero, ¿verdad? Con la herramienta o con la ventana, como se llame, la ventana de archivo. Y aquí nosotros vamos a encontrar parte de donde nosotros podemos configurar todo este tema y ver algunas opciones, habilitar opciones, deshabilitar opciones, abrir documentos que ya tengamos guardados, ¿verdad? O crear nuevos documentos. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a hacer en la primera ventana de archivos, donde nosotros podemos ver, ¿verdad? Desde nuevo, podemos ver las plantillas, que vamos a ver también qué es una plantilla, ¿verdad? Y cómo se puede trabajar con plantillas. Abrir con lo que les mencionaba, ¿verdad? Si ya tenemos algún trabajo ya hecho, lo podemos solamente abrir y seguirlo trabajando. Guardar, compartir y todo lo relacionado, ¿verdad? A manipular un archivo. Y pues una parte importante, ¿verdad? Que nosotros conocemos y que deberíamos de conocer es la parte de la principal, ¿verdad? De la ventana de inicio, el cual pues una parte fundamental donde nosotros lo utilizamos bastante cuando queremos trabajar con el Excel y tanto igual con las otras herramientas. Generalmente se parecen,
la banda de configuraciones a las otras, pero ahí vamos a ir viendo poco a poco. Aquí lo importante es que nosotros podemos identificar, por ejemplo, el tema de las fuentes, donde nosotros podemos cambiar eh, el tema de la fuente, o sea, el tipo de la letra, el tamaño, donde nosotros podemos crear las tablas y todo lo relacionado a la letra, lo podemos, ¿verdad? Lo podemos ubicar en esta sección donde dice fuente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros si tenemos cualquier tipo nosotros trabajamos generalmente se puede trabajar con base de datos, con todo ese tipo de trabajo, pero a veces nosotros incrustamos letras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros cualquier texto que nosotros pues tengamos eh, dentro del Excel, pues lo modificamos nosotros en esta sección, ¿verdad? En cuanto al texto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros le podemos hacer o más grande o más pequeño, que estas son cosas pues bien, bien básicas, pero que, bueno, casi siempre se utilizan al momento de nosotros manipular un archivo, ¿verdad? Así igualmente como aumentar el tamaño, si la queremos en letra negrita, cursiva y todo lo relacionado a la fuente, ¿verdad? También nos da la opción de nosotros poder crear tablas, ¿verdad? En esta sección, que nosotros lo podemos encontrar en este apartado, donde dice bordes, ¿verdad? Entonces podemos dibujar ciertos bordes al momento de nosotros podemos querer realizar una tabla de manera manual. Entonces vamos a ver diferentes bordes, ¿verdad? Bordes inferiores, superiores o los laterales, ¿verdad? Entonces, todo esto depende de lo que nosotros vayamos a utilizar, ¿verdad? Si yo quisiera todos los bordes, pues se pone una especie de recuadro, ¿verdad? Dentro de lo que yo haya colocado. Entonces, cualquier texto lo podemos modificar acá. Asimismo, igual cambiar color y todo eso. También otra cosa que es importante que cualquier duda que vaya surgiendo, que ustedes quieran conocer o duda, pues también la pueden ir comentando, ¿verdad? Para irla solventando y, como siempre les menciono, no nos vayamos quedando con las dudas, ¿verdad? Por ejemplo, ayer un compañero preguntaba sobre una tabla de Excel en cuanto me preguntaba sobre cómo guardarla como imagen, ¿verdad? Entonces, hay herramientas que propiamente no están dentro del Excel, pero podemos utilizar otras herramientas fuera del Excel, dentro de un navegador como Google puede ser, donde nosotros podemos apoyarnos, ¿verdad? Para obtener ciertos resultados. Entonces, como eso, por ejemplo, de guardar una tabla como una imagen. Entonces, podemos nosotros ver también que si nosotros vemos también, hay muchas formas de hacer las cosas dentro de Excel, ¿verdad? Muchas maneras. Hay muchas maneras y vemos millones de formas de utilidades que le podemos dar nosotros a Excel, porque generalmente no hay solo hay una forma de hacer las cosas y obtener el mismo beneficio. Hay muchos beneficios finales, objetivos finales que se pueden adquirir haciéndolo de distinta forma. Entonces, tal vez una persona lo conozca de una forma y otra persona lo conozca de otra, pero el fin es el mismo al final, ¿verdad? Entonces, eso sí aclarar, ¿verdad? Podemos encontrar miles y miles de aplicaciones de nosotros cómo podemos utilizar Excel. Entonces ahí solo a veces está limitado, a veces también más que todo por nuestra creatividad, ¿verdad? De lo que nosotros queramos lograr también. Entonces aquí habíamos dicho que vamos a modificar el tema de los textos. Aquí, por ejemplo, vamos a modificar el tema de la alineación de los textos que nosotros acabamos de crear, ¿verdad? Por ejemplo, si lo queremos centrado, nosotros utilizamos estas herramientas, ¿verdad? Que nos permite centrar o colocar a la izquierda, derecha o en medio de una celda. Y acordémonos también, otro punto importante que habíamos dicho que
En Excel trabajamos en las celdas. Y en las celdas es donde nosotros nos posicionamos, ¿verdad? Que son las intersecciones entre las columnas y las filas. Todas estas, cada una representa una celda. Y como pueden ver, cada celda es importante también los conceptos de columnas y los conceptos de las filas también, ¿verdad? Porque cuando nosotros seleccionamos una celda, Excel no nos reconoce, ¿verdad? Tal como lo que tenemos, por ejemplo, dentro de la celda del texto, sino que nos reconoce la ubicación de, de dónde está ese texto o de la ubicación de la celda. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado aquí, aquí nosotros vamos a poder ver que me dice C3, ¿verdad? Que es la columna C y la fila 3. Entonces así trabaja Excel en cuanto también las fórmulas, pero eso lo vamos a ver más adelantito. Aquí solo para que vayamos viendo de manera pues un poco lo que podemos encontrar dentro de cada ventana, ¿verdad? El tema de las alineaciones y algunos formatos, ¿verdad? Que podemos darle también algunas tablas. Por ejemplo, si yo tuviera una tabla, puedo utilizar también esto de ángulo ascendente o descendente, ¿verdad? Por ejemplo, entonces todo eso, allá lo vamos a ver también cómo se aplica. Aquí habíamos dicho que podemos crear bordes, si se recuerdan, ¿sí? En todas estas, pero también podemos crear tablas. Las tablas, pues, las vamos a ver ahorita y las vamos a ir viendo en el transcurso también de las ventanas, ¿verdad? Entonces, poco a poco todo se va a ir complementando. Acordémonos que esta solo es una primera acercamiento a lo que es Excel para que nosotros vayamos conociendo qué y cómo funciona cada una de estas, pequeñas herramientas, ¿verdad? Perdón. Entonces aquí dijimos que vamos a alinear todo lo que nosotros vayamos a tener acá, ¿verdad? En la sección de números, pues nosotros vamos a darle formato a todos aquellos números que nosotros estemos trabajando dentro del Excel. Por ejemplo, si yo tengo 50,000, vamos a ver. Ahí no sé qué es, ¿verdad? Si son 50,000 empiras, 50,000 sillas, mesas o carros, no sabemos, ¿verdad? Y generalmente, como les mencionaba anteriormente, necesitamos identificar qué es eso, ¿verdad? Tanto para una presentación del trabajo y para que sea más profesional el trabajo que nosotros estemos realizando acá. Entonces aquí lo vamos a dar el formato, por ejemplo, uno lo va a dar el formato mediante aquí, ¿verdad? Aquí vamos a desplegar esta flecha y nos va a decir qué formato nosotros queremos utilizar. Si queremos un formato de número, de moneda, contabilidad, si es una fecha larga, hora, porcentaje y vamos a ver otros tipos, ¿verdad? En este caso es de Lempira, entonces yo selecciono Lempira, ¿verdad? Esto solo a manera rápido para ir conociendo algunas aplicaciones de estos, de lo que es el tema de los formatos en los números. Entonces aquí vamos a mencionar eso, ¿verdad? Igual si nosotros estamos trabajando con porcentajes, podemos elegir un número y seleccionarlo igual como un porcentaje. Podemos agregarle decimales también, ¿verdad? O quitarle los decimales. Vamos a ver acá. Se los quitamos o le agregamos más, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros vayamos a utilizar. Entonces vamos a borrarlo, digamos si es 8, un 8%. Entonces coloco 8 y pues si es un caso, un porcentaje, pues selecciono el estilo porcentual, como dice aquí, ¿verdad? O lo puedo elegir igualmente desde aquí. Entonces hay varias formas de hacer un mismo, perdón, un mismo resultado, ¿verdad? Entonces esto más que todo el tema de formato. Habíamos visto también el formato condicional, dar formato a tabla y estilos de celda. Esto ya en cuanto a estilos, ¿verdad?
habíamos mencionado en la presentación que esto nos permite a nosotros resaltar algunas celdas. Por ejemplo, aquí, si yo tengo una tabla, vamos a buscar una tabla, a ver si tengo una tabla aquí. Vamos a ver. Voy a abrir esta tabla para tener un ejemplo. ¿Verdad? Entonces, aquí tengo una tabla, por ejemplo. Entonces, aquí podemos aplicar todas estas herramientas que nosotros vamos a estar viendo poco a poco, ¿verdad? Para tener una idea así superficial en la medida que vayamos trabajando. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo utilizar esta tabla y resaltar celdas. Por ejemplo, aquí vamos a ver que hay una columna correspondiente a la columna I, que hay formas de pago, que son tanto al contado como tanto con tarjeta, ¿verdad? Pero en este caso a mí solo me interesa la forma de pago del contado. Entonces yo podría seleccionar toda la columna. La pueden seleccionar toda la columna con control más shift y con la flecha para abajo. Así la seleccionan automáticamente, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vamos a aplicar el formato condicional. Y podemos resaltar celdas que contengan el texto que a mí me interese, ¿verdad? En este caso, contado. Y puedo, por ejemplo, cambiarle el color, ¿verdad? Que me lo separe y aceptar. Entonces, eso me permite a mí el formato condicional, darle formato o resaltar solamente algunas características que a mí me interesen, como vimos aquí el tema del contado, ¿verdad? Si a mí me interesara el tema de la tarjeta, pues vuelvo a elegir dentro de la pestaña inicio, formato condicional, texto que contiene, y aquí yo escribiría tarjeta, ¿verdad? Y puedo elegir este color. Este primero lo vamos a seleccionarlo. Seleccionamos, ¿verdad? Hacemos primero la selección. Vamos a dar el formato condicional. Y aquí nos va a aparecer las distintas reglas que nosotros queremos utilizar. Si es mayor que, si es menor que, pues ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, en este caso es un texto, ¿verdad? En este caso me interesa el tema de la tarjeta, que esté ubicado en rojo. Entonces, así automáticamente yo voy a darle formato a toda una tabla, ¿verdad? Esta es una tabla mediana, no es ni muy pequeña ni muy grande. Pero imaginémonos darle formato a una tabla de 1000 personas o de 500, una tabla bien grande, ¿verdad? Que sería difícil hacerlo de manera manual. Asimismo, igual, ¿verdad? Aquí igual. Si a mí solo me interesara el tema de las impresoras, yo seleccionaría toda esa columna. Primero la selecciono. Habíamos dicho que Control Shift para abajo, ¿verdad? Para hacerlo de manera un poco más automatizada. Y ahí nosotros vamos a igualmente a formato condicional y resaltar celdas, ¿verdad? Aquí, que contengan, en este caso, impresoras, y vamos a darle a aceptar. Y me va a marcar todas las impresoras. Y nosotros podemos igualmente así echar un vistazo a todas las reglas, ¿verdad? Que nos permite aquí. Por ejemplo, aquí están los números de matrícula. Yo voy a seleccionar los números de matrícula y voy a asignarles un formato, ¿verdad? Entonces le voy a asignar un formato que sea menor que 20 y lo vamos a dejar en otro color. Entonces aquí vamos a ver el formato que se me cambiaron todas aquellas casillas que son menores que 20. Así sucesivamente nosotros podemos trabajar el formato condicional, ¿verdad? Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, en una tabla de estudiantes para las personas que reprobaron o las personas que aprobaron, o si nos interesa solo las ventas de algún vendedor, de algún producto, etcétera, ¿verdad?
No sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna consulta, hasta el momento de lo que hemos visto. Esto solo es para que ustedes puedan conocer el tema de aspectos puntuales, ¿verdad? De aspectos puntuales específicos de estas herramientas, ¿verdad? Y que podamos saber cómo utilizarlas en su aplicabilidad ya práctica, ¿verdad? Por ejemplo, esta que habíamos visto ya aquí anteriormente, que es de ángulo, ¿verdad? Nosotros podemos seleccionar todos los títulos y en la alineación que ya habíamos visto anteriormente hace poco, vamos a darle a un ángulo ascendente. Entonces ya se nos va a nosotros pues a cambiar el ángulo de que nosotros tenemos trabajado la tabla también. Entonces ven cómo estas herramientas se aplican dentro de una tabla, ¿verdad? Esto a manera de formato. Si ustedes miran, no altera el producto, ¿verdad? No altera el nombre, no altera los resultados. Es más que todo cómo nosotros queremos presentar una tabla, cómo queremos presentar un trabajo, ¿verdad? En cuanto a esto, todavía no hemos entrado al tema de funciones ni fórmulas, sino que eso, como hemos visto, son formatos, ¿verdad? Diseñar colores, tablas, etcétera. Igualmente, ¿verdad? Nosotros aquí podemos crear una tabla y darle un formato, ¿verdad? Aquí en dar formato a la tabla. Entonces, por ejemplo, nosotros hay dos formas de crear una tabla dentro de Excel, que es dentro de la ventana de insertar y elegir una tabla, ¿verdad? Aquí podemos nosotros crear una tabla desde dónde hacia dónde la queremos. Entonces, digamos, yo quiero una tabla de este tamaño, solo la selecciono el recuadro y le doy a aceptar. Entonces me va a generar a mí una pequeña tabla porque pues así lo coloqué. Y si yo selecciono dentro de la tabla, a mí me va a permitir modificar algunos aspectos de la tabla, ¿verdad? Por ejemplo, la fila del encabezado, las filas con bandas. Por ejemplo, si yo desmarco la fila del encabezado, la tabla ya no va a tener el apartado del encabezado, ¿verdad? En este caso lo voy a volver a marcar para que me aparezca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el inicio, yéndonos un poco para atrás, ya creé mi pequeña tabla. Entonces aquí yo puedo dar un formato como tabla, ¿verdad? Entonces aquí es más que todo como seguimos viendo el estilo de las tablas, como la queremos en cuanto a colores, en cuanto a diseño. Eso es lo que varía. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar esta. Esta solo es efecto de ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros podamos tratar el tema de las tablas. Lo podemos hacer desde la parte de estilos o desde la parte seleccionando sobre una celda dentro de la tabla y nos iríamos a diseño de tabla. Aquí está el apartado donde vamos a encontrar también el tema de los formatos de la tabla. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos queriendo, pues poco a poco lo vamos a ir llenando, ¿verdad? Ahorita solo es cómo crear, ¿verdad? Ya después vamos a ver por ejemplo, ya trabajar con tablas que ya están creadas y darle otro tipo de formatos, ¿verdad? Para que veamos cómo se aplican. Entonces, la pestaña de inicio, todo eso tiene que ver, ¿verdad? En temas de formato, insertar. Muchas veces nos cuesta insertar una columna o una fila y es algo sencillo relativamente, ¿verdad? Digamos, si nosotros queremos insertar una columna aquí, dentro de esta tabla, pues yo puedo posicionarme dentro de la columna y seleccionar insertar, ¿verdad? Vamos a repetir el paso para que puedan ver. Entonces, digamos, si yo quiero insertar una columna aquí, selecciono, ¿verdad? Me va a quedar seleccionada la columna. Puedo darle un clic derecho y aquí me va a dar la opción de insertar. Entonces la inserto y se me va a insertar automáticamente, que es lo mismo que yo lo hiciera desde aquí, ¿verdad? Desde el formato de aquí. Vamos a ver, aquí donde dice insertar, ¿verdad?
Entonces me dice insertar celdas, insertar filas. Vamos a ver. Insertar columnas de una hoja. Entonces ahí automáticamente, ¿verdad? Entonces, como les decía, es una cuestión de saber dónde están las herramientas y poder utilizarlas. Igualmente así con las filas. Nos ubicamos aquí en la parte izquierda y vamos a seleccionar un clic derecho y nos vamos a posicionar donde dice insertar. Y ya se nos va a insertar las filas, ¿verdad? Se nos van a ir insertando, vamos a ver, insertando filas. Igualmente lo podemos utilizar aquí desde la pestaña de insertar, ¿verdad? Solo nos posicionamos acá y le vamos a dar insertar filas de hoja y vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, son aspectos de modificación, como ustedes pueden ver. Cada una de estas pequeñas herramientas tiene como objetivo darle formato a algo, ¿verdad? Son de las un poco básicas y que son más utilizadas en cualquier trabajo que nosotros estemos realizando, ¿verdad? Siempre uno necesita estar dándole formato a tablas, estarle dando formato a textos, generando resultados y muchas cosas, ¿verdad? De esas. Entonces aquí, todos estos apartados son casi relacionados a esos temas, ¿verdad? Los temas de formato, para que ustedes puedan ver por mientras nosotros vayamos introduciéndonos dentro del Excel. Y aquí igualmente, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar algunas operaciones como sumas, promedios, contar, mínimo y máximo, que en su momento pues ya vamos a ver cómo se aplica cada uno de ellos, ¿verdad? Ordenar y filtrar igualmente. Y aquí podemos encontrar, bueno, en algunos Office, algunas versiones, el tema de complementos lo encontramos aquí. En otros lo encontramos en la pestaña de insertar. Entonces, solo es de buscarlo. Algunos aspectos que varían, como les mencionaba, toda esta temática, ¿verdad? Vamos a ver, toda esta temática de las versiones. Entonces, por ejemplo, el tema de los complementos, depende si nosotros, qué queramos utilizar, por ejemplo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, selecciono el tema de complementos y yo elijo y yo quiero generar un código QR, aquí yo puedo generar un código QR con esta herramienta que me proporciona aquí. Si ustedes miran, solo seleccioné complementos y me aparece esta opción donde dice QR Office. En este caso lo voy a agregar. Vamos a seleccionar agregar y vamos a esperar que cargue un poco. Vamos a mover esto un poco acá. Entonces aquí me puede generar a mí un código QR de lo que yo ande buscando. Por ejemplo, si yo tengo esta plataforma, entonces aquí yo tengo esta plataforma, ¿verdad? Aquí estoy en el navegador, estoy en internet. Entonces vamos a copiar esta dirección, esta página dentro de internet. La copiamos y la vamos a pegar acá. Y así le vamos a colocar en insertar. Entonces de ahí lo cerramos y nos va a haber generado el código QR aquí. De lo que nosotros queramos, pues de lo que nosotros queramos generar el código QR, ¿verdad? Muchas veces a las personas se nos solicita algún formulario, alguna información, alguna dirección. Podemos generar códigos QR dentro de Excel para, acordémonos que nos sirve para llevarnos a un sitio, ¿verdad? A un lugar, unirnos a un grupo, a una reunión, etcétera, ¿verdad? Hasta puede ser para unirnos a estas clases sincrónicas que nosotros tenemos. Así nosotros podemos generar este código QR y adjuntarlo dentro del Excel. Esa es la ventaja que nos da
Esa es la ventaja que nos da utilizar esta herramienta de complemento, ¿verdad? Entonces generar el tema de los códigos QR y así sucesivamente. Todo lo que nosotros queramos poder utilizar en cuanto a los códigos QR lo podemos generar ahí, ¿verdad? Solamente de seleccionar el sitio web, el link, el enlace que nosotros queramos transformar en código QR y lo vamos a pegar en esta sección, ¿verdad? Hay diferentes tipos de direcciones para que nosotros podamos adjudicarlas también. En este caso, coloqué esta cualquiera, solo para que nosotros pudiéramos tener un ejemplo. Entonces aquí solamente lo cerramos y pues ahorita hasta el momento hemos visto algunas características, ¿verdad? De estas herramientas que encontramos acá. También otro aspecto importante, por ejemplo, si yo creo una hoja nueva, muchas veces uno está creando formularios, ¿verdad? Está creando trabajos y, por ejemplo, podemos tener una columna que diga nombre, una columna que diga estudiante, carrera. Aquí podemos tener uno que diga número de identidad y puede ser uno que diga nacionalidad. Entonces vamos a ver ahí. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes nombres en diferentes columnas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que comúnmente hace alguien, ¿verdad? Lo hacemos y lo ajustamos de manera manual, que no está malo. No está malo el hacerlo así, ¿verdad? Para ajustar una columna, pues solamente nosotros nos posicionamos en la línea de la columna y lo ampliamos, ¿verdad? En este caso, para esta columna, vamos a darle eliminar solo dándole clic derecho, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes miran, aquí queda pequeño, entonces uno lo puede ampliar así. Pero esto lo hace uno de manera manual, a estar ajustando las columnas y todo eso. Pero hay otra manera en que nosotros también lo podemos hacer para que se puedan ajustar automáticamente las columnas. Vamos a abrir para eso otra hoja de Excel y vamos a seleccionar, si ustedes miran aquí, en la parte inferior de sus pantallas, vamos a ver que dice hoja número 6. Dentro de ahí vamos a darle un clic derecho y vamos a seleccionar ver código. Entonces nos va a abrir esta opción aquí como un cuadro dentro de Visual Basic, que es una parte de programación de Excel, ¿verdad? Entonces nosotros seleccionamos esta flechita donde aparece ahí y vamos a seleccionar el apartado donde dice Worksheet. Y aquí nosotros vamos a copiar un código, ¿verdad? Que es el siguiente. Vamos a colocar este código que lo podemos colocar. Vamos a poner aquí. Vamos a seleccionar este que dice Entry Column y vamos a poner otro punto y vamos a colocar AutoFit, que es esta. Entonces, una vez la tengamos, ya el código esté seleccionado dentro de aquí, solamente cerramos, igualmente cerramos esta ventana y pues ya se nos va a unir. Si nosotros colocamos cualquier cosa, se nos va a automáticamente, como ustedes pudieron ver, ajustar nuestras columnas y necesidad de estarlas haciendo manualmente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, Universidad Nacional Autónoma. Entonces, automáticamente él se me ajusta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si yo quiero número de identidad, como podemos ver automáticamente, aquí, por ejemplo, celular. Ya si es muy ancho o muy alto, él se
alarga o se encoge, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer de esa manera y ahorrarnos así mucho tiempo de estarlo haciendo de manera manual, ¿verdad? Ya que es un poco, claramente se puede utilizar de esa forma, no hay ningún problema, ¿verdad? El fin es el mismo, como les decía al inicio, solo es cuestión de obtener, de hacer de diferentes formas el mismo objetivo, pero el resultado es el mismo. La cuestión al final es cómo nosotros podemos ahorrarnos tiempo también, ¿verdad? Y trabajo al momento de, pues, de utilizar algunos aspectos de este Excel. Entonces ahí vamos a ver todo lo que nosotros vayamos a escribir, por ejemplo. Dentro de aquí se va a autoajustar, ¿verdad? Pues ahí está y se ajusta todo de acuerdo a la frase que nosotros hayamos incrustado dentro de la celda. Entonces, para que vean solo en este apartado algunos tips que podemos haber conocido, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, códigos QR, ajustar las tablas, crear columnas, crear filas. Se pueden hacer tanto desde aquí en insertar, como también perfectamente desde aquí, ¿verdad? En la pestaña de inicio, insertar. Hay varias formas de hacer el mismo resultado. Pues poco a poco uno, y con la práctica va a ir también, eh, va a ir agarrando más práctica y utilizando un poco más rápido todas estas herramientas. Excel pues tiene miles y miles de aplicabilidades para nosotros, de acuerdo a la creatividad, poder hacer distintos trabajos, ¿verdad? Pero es muy interesante y si ustedes miran, pues es muy, sabiendo utilizar las herramientas no es muy complicado, solo es de ponerse a practicar un poco y pues le vamos a hallar un poco ya más el gusto a utilizar el Excel. Muchas personas pues dicen que es muy difícil, que los códigos, que aquí, que allá, pues podemos ver, ¿verdad? Que poco a poco, ahorita solo vemos esta ventana. Por cuestiones de tiempo no nos va a dar chance de seguir avanzando en las otras ventanas, pero el día de mañana vamos a ver, por ejemplo, ya cómo aplicar, por ejemplo, algunas funciones, algunas fórmulas que también son esenciales dentro de Excel, algunas cuestiones también de algunos tips, de algunos de formatos, siempre utilizando las herramientas que encontramos aquí en la parte de arriba, que ese es el objetivo, ¿verdad? Saber nosotros poder utilizar todas esas herramientas, no todas, ¿verdad? Porque como les decíamos, es bien amplio, bien vasto todo este tema de Excel, pero es muy interesante, ¿verdad? Utilizarlo, saber poderlo utilizar algunos aspectos básicos, aspectos relacionados a tablas dinámicas, cómo poder insertar gráficos y todo eso que hemos visto. eh, Verlo ya en la parte de práctica. Ahorita solo fue una introducción casi ya dentro de la herramienta de Excel y ver algunas aplicabilidades, ¿verdad? Dentro de algunos ejercicios para que pudiéramos ver cómo se utilizan. No sé si tienen alguna duda, consulta. Ahí bueno, hasta ahorita veo que me dicen que si Van a podía salir repetir. Sí, sí, sí. a la hora de imprimir, salen con todo y tablas. ¿El qué? Por ejemplo, si quiero imprimir esa tabla a papel, Ah, sí, claro. Usted puede imprimir pues las tablas, digamos, es normal. Digamos, si yo tengo esta aquí, yo puedo seleccionar Control P, que es para imprimir, y pues ahí me va, como ustedes pueden ver en las pantallas, me puede salir así. Entonces, digamos, elijo la impresora donde lo voy a imprimir o ya es cuestión de formato, ¿verdad? Centrar todo eso, ¿verdad? Para que no se vea ahí todo brillado. La orientación que yo lo quiero, ¿verdad? Si yo lo quiero de esta manera. Así cualquier tipo de tabla, por ejemplo, si yo tuviera otra tabla como, vamos a ver, quiero ver otra tabla. Esto lo voy a cerrar.
Por ejemplo, está esta tabla y yo puedo, y al momento de imprimirlo, pues fácilmente solo se selecciona lo que se debe imprimir. Claro, ¿verdad? Hay que acomodarla a la hoja, ¿verdad? A colocarle algunos márgenes para que no se... el tema de las hojas, qué tipo de hoja, para que no vaya a salir partida, pero sí, generalmente sí se puede imprimir las tablas y todo eso. El tema de los QR, creo que me estaba preguntando alguna compañera ahí, que no me había fijado, ¿verdad? El tema de los QR, pues nos habíamos situado aquí en la posición de la pestaña de inicio al final, ¿verdad? Donde dice complementos. En complementos vamos a escribir QR aquí. Escribimos QR y vamos a darle Enter, ¿verdad? Entonces cuando le damos Enter, en este caso yo ya tengo agregado este, ¿verdad? Seleccionamos este y solamente es de pegar el link que nosotros queramos, por ejemplo, compartirle a algún compañero, compartir a algún grupo. Por ejemplo, si yo quiero vamos a ver el de YouTube. Entonces compartiría vamos a ver, copio el vínculo y lo pegaría, vamos a ver, lo pego dentro de aquí, ¿verdad? Dentro de este apartado, solamente lo pego y espero que cargue le doy aquí el botón de insertar. Entonces ahí me va a generar a mí el código QR, ¿verdad? Esto uno ya lo puede compartir por cualquier medio, ¿verdad? O que alguien ahí nomás lo puede escanear y llevarlo al sitio. Si ustedes miran, son bien intuitivos todas las herramientas, solamente es de conocerlo, ¿verdad? Seguir el camino, saber que están disponibles dentro de Excel. No sé si hay otra consulta, otra duda. Es que hasta ahorita me había fijado en ese comentario. Imagínense que ahorita solo vimos el tema de una ventana del tema de Excel y todo lo que uno puede aprender, ¿verdad? En temas de formato, algunos tips. Por eso también hay cursos especializados, por ejemplo, ya solo centrarse en Excel para poder dedicar un poco más tiempo a estas herramientas, no solamente una semana, sino ya puede ser un mes entero solo al tema de Excel. Entonces nosotros por cuestiones también de la programación vemos algunos aspectos en cuanto a la exploración, algunas herramientas importantes, cómo se aplican y algunos tips, ¿verdad? Algunas consultas, dudas que ustedes puedan tener con respecto al Excel, las pueden hacer y solventar algunas consultas, dudas que vayan saliendo, ¿verdad? Pues ya el día de mañana ya vamos a ver ya unas plantillas ahí dentro del Excel donde nosotros podemos ya ver otra cara del Excel en cuanto a las funciones, a las fórmulas y cómo éstas se expresan dentro de unos ejercicios y sus resultados, ¿verdad? Que a veces pensamos en eso, ¿verdad? Cuando tratamos de Excel, se nos viene a la mente fórmulas y funciones y que también dicen que es difícil, que es complicado, pero también es intuitivo, ya que cuando las utilizamos, pues ya nos dice qué hacer, cómo hacerlo para generar resultados. En un momentito, ahorita voy a pasar pueden hacer sus consultas siempre, ¿verdad? Dentro de aquí o por el grupo de Telegram o me pueden escribir a mí de manera personal. Yo toda la mañana y tarde puedo contestarles, ¿verdad? A veces me tardo un poco, pero generalmente en el día les estoy respondiendo. Entonces, voy a pasarles la asistencia para aquí de manera un poco rápida para aquí tenerla actualizada, ¿verdad? Todo este tema de la asistencia. Entonces, pues las personas que vayan llamando me pueden ir
ahí contestando dentro de la sesión, o pueden, algunos comprendo que no tienen acceso al audio por los momentos y pues pueden escribirlo dentro del chat y yo ahí lo reviso y poderlos anotar dentro de la asistencia. Entonces, ahí no hay problema. Entonces, los tengo por nombre, por orden de alfabético, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Alison Cherling está. Andrea Elena, Buenas tardes, presente. que Blanca Exuani, Buenas tardes, presente. Carlos Eduardo Domínguez, Buenas tardes, presente. Fernando Isaac, Buenas, maestro. Acá. que Jaisel Yamilet, Presente. Jennifer Gabriela, Buenas tardes, presente. Jorge Alberto Almendares, Karen Lilith Medina. Yo creo que ella se excusó por el grupo, por el chat. Entonces, Sara Judith Padilla, también ahí. Ahorita la anoto. Presente. Sí. Y Sharon Naomi. Presente. Que Entonces, por hoy eso sería todo, ¿verdad? Nos veríamos el día de mañana viendo algunos aspectos, ¿verdad? Algunos bien amplios, todo este tema de Excel, pero es bien, bien interesante en algunos herramientas que nos proporcionan, ¿verdad? Entonces, si no tienen dudas, consultas con respecto a lo que vimos, estaba claro todo. ¿O tienen alguna duda? ¿Alguna observación? Bueno, si no hay dudas, consultas, vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Ya casi va a ser la una. Eh, Nos veríamos mañana siempre, ¿verdad? A la misma hora, siempre por el mismo enlace, ¿verdad? Para que algunas personas que me preguntan si es el mismo enlace, sí, es el mismo que está ahí fijado dentro del grupo para que puedan unirse. Entonces, lo dejamos acá. Nos veremos hasta mañana. Les deseo una feliz tarde, ¿verdad? Un feliz día también igualmente. Y saludes. Muchas gracias, profesor. Tenga buen día. Gracias igualmente.